Ella sostuvo a todos, pero ¿quién la sostuvo a ella? La casa siempre estaba en orden, la comida caliente, la ropa doblada, las sonrisas listas, y nadie sabía que todo eso tenía un precio que no se pagaba con dinero sino con pedazos de ella misma, que se iban quedando por el camino sin que nadie lo notara, porque Laura aprendió desde joven que ser fuerte era no molestar, no llorar fuerte, no cansarse delante de otros, ser el pilar invisible que sostiene el techo sin pedir que alguien mire las grietas que se abren en su propia alma. Cada mañana se levantaba antes que el sol, no porque le gustara madrugar, sino porque el silencio era el único momento donde podía respirar sin que alguien necesitara algo de ella. Preparaba desayunos mientras repasaba en su mente cuentas, pendientes, preocupaciones, fechas médicas de su madre, tareas escolares de sus hijos, el humor impredecible de su esposo, que no era malo, pero tampoco veía, simplemente asumía que todo funcionaba porque así debía ser. Y Laura se convirtió en ese así, en la costumbre, en el soporte, en la mujer que nunca se cae porque nadie imagina qué pasaría si lo hiciera. En las reuniones familiares era la que organizaba, la que servía, la que escuchaba problemas ajenos, la que daba consejos que ella misma necesitaba oír. Sonreía tanto que su rostro olvidó cómo descansar, y cuando alguien le preguntaba ¿estás bien?, respondía automático, sin pensar, como quien repite su propio nombre, sí, todo bien. Dos palabras que se volvieron su escudo y su prisión al mismo tiempo. Pero las noches eran otra historia. Cuando el ruido se apagaba y el cuerpo dolía en lugares que no salen en radiografías, se sentaba al borde de la cama y sentía ese cansancio que no se quita durmiendo. Ese vacío que aparece cuando das todo y nadie nota que tú también necesitas que te abracen, que te digan descansa. Yo sigo. Pero Laura no pedía, porque pedir implicaba admitir que no podía sola, y ella había construido su identidad entera alrededor de poder con todo. Recordaba su infancia, cuando aprendió a cuidar antes de ser cuidada, a ser adulta antes de tiempo, a tragarse lágrimas para no preocupar a su madre, y sin darse cuenta repitió el patrón, se convirtió en la mujer que sostiene a todos porque nunca le enseñaron a ser sostenida. Su esposo la quería, sí, pero desde la comodidad de quien siempre encontró la mesa servida, la casa funcionando, los problemas resueltos, un amor que no era cruel, solo inconsciente, un amor que asumía que ella era inagotable, como si tuviera una batería eterna que nadie necesitara recargar. Los hijos la adoraban, pero desde la seguridad de saber que mamá siempre está, que mamá no falla, que mamá resuelve, sin imaginar que cada solución costaba un pedazo de su energía, de sus sueños pospuestos, de su descanso robado. Un día, frente al espejo, Laura no se reconoció, vio ojeras profundas, una mirada apagada, y algo más doloroso que las arrugas, la sensación de haberse perdido mientras salvaba a todos los demás. Y esa fue la primera vez que una pregunta le dolió más que cualquier cansancio físico. ¿Y yo cuándo? Una pregunta pequeña pero peligrosa, porque cuando nace ya no se puede desoír. Ese día olvidó una cita, quemó la comida, no respondió mensajes, y por primera vez la casa sintió su ausencia aunque ella seguía ahí, físicamente presente, emocionalmente al límite, y nadie entendía qué pasaba, porque cuando el pilar tiembla, los demás no piensan que esté cansado, piensan que está fallando. Esa noche lloró en silencio en el baño, con el agua de la ducha cayendo para que nadie oyera. No lloraba solo por el presente, lloraba por años de aguantar, por cada vez que dijo puedo cuando quería decir no puedo más, y entre lágrimas entendió algo que cambiaría su vida, que sostener a todos mientras se derrumba por dentro no es fortaleza, es abandono hacia una misma. Al día siguiente no gritó, no hizo drama, solo se sentó a la mesa y dijo algo que a ella misma le temblaba en la voz. Estoy cansada. 3 palabras simples que parecían un terremoto, porque nadie estaba acostumbrado a que ella tuviera límites,
necesidades, dolor visible, y el silencio que siguió fue incómodo, pesado, pero necesario, el tipo de silencio que precede a una verdad grande. No todos reaccionaron bien, algunos se molestaron, otros no supieron qué decir. Porque cuando una mujer que siempre sostuvo a todos deja de hacerlo sola, obliga a los demás a crecer, a ver, a participar, y eso asusta, pero Laura ya no podía volver atrás, porque una vez que te escuchas de verdad, ya no puedes fingir que no te oíste. Ese fue el inicio, no del colapso, sino del despertar, doloroso, sí, pero honesto, el momento donde dejó de ser solo el soporte de otros para empezar, lentamente, a ser humana también. El silencio después de que Laura dijo estoy cansada no fue un silencio normal, fue ese tipo de silencio que hace ruido por dentro. Su esposo la miró como si no entendiera el idioma que ella estaba hablando. Sus hijos dejaron de comer, la cuchara suspendida en el aire, porque para ellos mamá era como el aire, siempre estaba, siempre funcionaba, nunca se cuestionaba, y de pronto ese aire estaba diciendo que no podía seguir igual. Nadie respondió enseguida, no por falta de amor, sino por costumbre, porque llevaban años acostumbrados a que ella resolviera todo sin pedir nada, y cuando alguien cambia su papel, los demás no saben cuál es el suyo. Esa noche la casa no se movió al ritmo de siempre. Nadie pidió nada en voz alta, como si temieran que cualquier solicitud fuera una carga más sobre sus hombros ya cansados, pero al mismo tiempo, nadie supo qué hacer, porque Laura no estaba gritando, no estaba acusando, solo estaba siendo honesta, y la honestidad, cuando llega tarde, duele más. Se fue al cuarto temprano, no por drama, sino porque el cuerpo ya no negociaba, se sentó en la cama y sintió algo nuevo, culpa por parar, culpa por pensar en ella, culpa por no ser la mujer inquebrantable que todos conocían. Pero debajo de esa culpa había otra cosa creciendo, pequeña pero firme, una voz que decía también importas, una frase que parecía simple, pero que ella nunca había aplicado a sí misma. Al día siguiente no se levantó antes que el sol, y la casa despertó desordenada, no por caos, sino por realidad. El desayuno no apareció solo, la ropa no se dobló mágicamente, las mochilas no se prepararon solas, y por primera vez los demás sintieron el peso invisible que Laura cargaba todos los días, no como castigo, sino como revelación. Su esposo intentó hacer café y lo quemó, los niños discutieron por quién lavaba un plato. Pequeñas cosas, pero cada una era una prueba de que el sistema que funcionaba perfecto no era natural, era sostenido por el esfuerzo silencioso de una sola persona. Esa tarde él se sentó frente a ella, incómodo, rascándose las manos como quien no sabe por dónde empezar, y dijo algo torpe pero sincero. No sabía que estabas tan cansada, y Laura sintió ganas de gritar y claro que no sabías, nunca preguntaste. Pero en vez de eso respiró, porque esto no era una guerra, era un aprendizaje, y contestó con calma triste, porque yo tampoco lo decía. Sus hijos, más tarde, se acercaron con dibujos, con abrazos tímidos, con preguntas pequeñas como ¿estás enferma? Porque para ellos el cansancio de mamá solo podía ser físico, aún no entendían el cansancio del alma, pero estaban intentando, y ese intento valía. Laura lloró esa noche, pero diferente, no de agotamiento, sino de alivio, porque por primera vez su dolor no estaba escondido, estaba compartido, aunque fuera torpemente, aunque nadie trataba de romper un patrón que vivía en su sangre, en su forma de pensar, en la culpa automática que sentía cada vez que se sentaba sin hacer nada. Esa noche habló con su esposo de su infancia, no para culpar, sino para explicar, para mostrarle que su silencio no era falta de confianza, era aprendizaje antiguo, y él, por primera vez, no intentó solucionar nada, solo escuchó, y ese gesto, pequeño para otros, fue enorme para ella, porque ser escuchada sin ser interrumpida también es una forma de
Ser sostenida. Sus hijos empezaron a verla diferente, no como la mujer que todo lo puede, sino como alguien que también se cansa, que también necesita abrazos, y un día su hijo le dijo algo simple pero transformador: «Mamá, hoy yo hago la cena», y aunque la cocina terminó desordenada, Laura sintió un descanso que no venía del cuerpo, venía del alma, porque estaba dejando de ser la única adulta emocional de la casa. Pero el proceso también trajo dolor, porque al bajar el ritmo, aparecieron emociones guardadas, tristezas antiguas, sueños que había archivado sin fecha de regreso, y hubo días donde lloró por cosas que nadie entendía, no porque el presente fuera terrible, sino porque por fin tenía espacio para sentir todo lo que había pospuesto durante años. Empezó a salir a caminar sola, sin culpa, sin prisa, redescubriendo el sonido de sus propios pensamientos, preguntándose qué le gustaba a ella, no a su familia, no a sus hijos, no a su esposo, a ella, una pregunta que parecía sencilla pero que la dejaba en blanco, porque había pasado tanto tiempo siendo para otros que ser para sí misma era territorio desconocido, y en medio de ese descubrimiento vino el momento más honesto frente al espejo, no uno de cansancio como antes, sino de reconocimiento. Miró sus ojos y ya no vio solo ojeras, vio historia, vio resistencia, vio una mujer que había sobrevivido a todo sin que nadie la sostuviera, y que ahora estaba aprendiendo algo nuevo, más difícil que resistir: dejarse ayudar. Laura no dejó de amar, no dejó de cuidar, no dejó de ser el corazón de la casa, pero ya no lo hacía desde el sacrificio que se anula, sino desde un amor que también la incluía, y entendió que sostener a todos no era el error. El error había sido creer que debía hacerlo sola. La transformación no fue inmediata ni perfecta. Los días siguientes trajeron resistencia, pequeñas discusiones, lágrimas y culpas que emergían sin previo aviso. Sus hijos aprendieron a ayudar. Su esposo comenzó a preguntarle cómo estaba y no solo asumió que todo estaba bien, y Laura empezó a decir no puedo sin sentir que estaba fallando. Esa fue la primera victoria silenciosa, la primera señal de que ser sostenida no era debilidad, sino humanidad. Una tarde, mientras todos estaban ocupados con sus tareas, Laura se sentó en el sillón de la sala, cerró los ojos y respiró profundo. Sintió algo que nunca había sentido: paz consigo misma. Por años había sido la que sostenía todo, y ahora alguien la sostenía a ella, aunque fuera con gestos pequeños, silenciosos, pero constantes. Cada abrazo de sus hijos, cada gesto atento de su esposo, cada palabra de reconocimiento por su esfuerzo, eran ladrillos invisibles sosteniéndola donde ella misma había quedado sola durante demasiado tiempo. Esa noche, frente al espejo, Laura vio a una mujer diferente. No más agotada por llevarlo todo sola, no más perdida en la culpa ni escondiendo lágrimas. Vio una mujer real, fuerte y humana, que había aprendido que la verdadera valentía no era resistir todo sin sentir, sino permitirse sentir, llorar, descansar y dejar que otros la sostuvieran. Por fin entendió que cuidar a todos no significaba olvidarse de sí misma, y que amar también era aprender a recibir amor. Sus hijos la miraban diferente, no solo como la madre que siempre resolvía problemas, sino como alguien que también era vulnerable, alguien que merecía ser sostenida y escuchada. Su esposo la miraba con respeto renovado, entendiendo que la mujer que siempre sostuvo a todos finalmente estaba sosteniéndose a sí misma, y esa fuerza era aún más inspiradora que cualquier acto de sacrificio silencioso. Laura sonrió frente al espejo, lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alivio y no de dolor. Había aprendido que sostener a todos está bien, pero sostenerse a uno mismo es imprescindible. Y con esa lección, la mujer que durante años vivió para otros, por fin, se convirtió en la protagonista de su propia vida.
Corazón roto, destellos, cierre barra diagonal CTI emocional. Si conoces a alguien que siempre sostiene a todos, recuérdale que también merece ser sostenido. A veces, dejar que otros te cuiden es el acto de valentía más grande.